Buenos días, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy con una invitada muy especial que quiere enseñarles cómo se hace un libro. El tema, como podrán darse cuenta por la decoración que tenemos, es el vallenato. Estamos con Tenia Álvarez, autora de Fascinación de un Festival, un libro que inicialmente se hizo en formato digital, pero que aspiramos a que algún día también pueda estar impreso para que la gente lo deguste, lo raye, lo comente, lo comparta. Bienvenida Tenia Álvarez a Diálogos de Cultura. Gracias Luis Eduardo, muy amable por esta invitación. Qué alegría volver a estar en este estudio. Sí, Canal 8 ahora está haciendo Diálogos de Cultura y hoy precisamente queremos dialogar con Teni, autora de Fascinación de un Festival, para que nos cuente cómo fue que se contagió usted de esa música vallenata. Bueno, hay que remontarse hacia el año 1965, cuando ingresé al internado, a la normal de señoritas en ese entonces, de Río de Oro, Cesar, y allá conocí una cantidad de estudiantes que venían de La Guajira, del Cesar, del Magdalena, de Urumita, vino Guajira. por ejemplo Miladis Liñán, de Fonseca, era la directora de nuestra normal, doña Esther Murillo de Jaime, de Santa Marta, concretamente de Gaira, vino Rosario Tapia. Bueno, llegaron estudiantes de Valledupar también, y todas ellas llegaron cargadas, como digo en el libro, de una bitácora repleta de música. Sobre todo Miladis nos cantaba muchas composiciones de las clásicas, del vallenato tradicional. También les enviaban unas encomiendas deliciosas en las cuales venía suero costeño, queso, dulces, arepas, envueltos. Bueno, ellas no lo llaman, o por esa región no lo llaman envueltos, sino bollo de yuca, bollo limpio, bollo de maduro, bollo de coco. Eso en cuanto perdón, en cuanto a la gastronomía y a la música, pero también ellas llegaron con su dialecto. Ajá. Nos enseñaron a tutear, porque en mi pueblo se habla de vos, ¿sí? Por ejemplo, allá dicen, Belinda, vos cuando llegates. Estas costeñas, como se les llamaba en mi tierra, trajeron esas costumbres, esa jerga del Caribe, y nos enseñaron muchísimas cosas. Fue toda una cultura del Caribe y una cultura vallenata específicamente la que ellas trajeron a mi pueblo. Pero Teni, después de esas experiencias primarias, estudió pedagogía, vino a Chía, se vinculó con el Colegio Nacional Diversificado que todos llamamos CONALDI. Sí, en primer lugar terminé allá en la normal, allá cursé hasta sexto normal, y cuando íbamos en cuarto fuimos a Valledupar, allí conocí la capital del Cesar. Fuimos a Valledupar a hacer una petición, que nos dieran laboratorio de física y química. Efectivamente, ante las autoridades competentes hicimos la solicitud y nos fue concedido el dinero y la dotación del laboratorio de física y química. Así que me gradué en la normal con muchos honores, había cursado los 6 años becada, y cuando salí, cuando terminé, el mismo día del grado, recibí entre varios premios que me obsequiaron, uno muy importante, una beca de parte del departamento del Cesar. Con esa beca me vine a Valledupar, era un auxilio.
Había lógicamente que agregarle nuevos recursos a esa beca para que yo me pudiera sostener en la Universidad Pedagógica ¿De Nacional. qué año estamos hablando usted? Estamos hablando del año 71, cuando yo llegué a la Universidad Pero Valledupar Pedagógica. era un pueblo grande, sin agua, muy En el sin 68, energía eléctrica de con muchas interconexión. necesidades. Sí. Apenas estaba empezando a asignársele recursos como la capital ya, independiente ya del Magdalena, porque fue esa escisión del Magdalena lo que produjo la creación de ese nuevo departamento, el departamento del Cesar. Entonces, ¿estaba el gobernador Alfonso López Miquelsen o no? bueno, él fue el primer gobernador del Cesar, pero cuando nosotros fuimos ya él no estaba de gobernador, ya habían otras personas encargadas de la administración del departamento. Y entonces, con esa beca que me dieron, retomo el hilo conductor, vine a estudiar a la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, seccional Bogotá, y allí recibí el título de licenciada en Ciencias de la Educación con estudios mayores en matemáticas. Posteriormente, en esa misma universidad, cursé la maestría. Pero ya había trabajado, ya había ejercido. Ah, sí. Ahorita estoy respondiendo la parte que corresponde a los estudios. Sí, pero es que la maestría es después de que mucho después. Cuéntenos sí. entonces ese pedazo de la parte laboral. Ah, listo. Hacia el año 75, en junio, me gradué. El 13 de junio del año 1975, recibí el título de licenciada en Ciencias de la Educación con estudios mayores en matemáticas. Trabajé en el año 75 en un colegio privado, 76 en otro colegio privado, y ya en el 77 llegué aquí a Chía a trabajar en el Colegio Nacional Diversificado, tal vez por mi juventud, tal vez por muchos factores que influyeron en ese entonces, la crisis que pudo haber con el profesor que había de física. Esos estudiantes quisieron que yo fuera su profesora de matemáticas y también su profesora de física. Así que en ese año 1977 comencé mi labor aquí en Chía y esa labor estuvo acompañada o caracterizada por muchísimos proyectos, por muchísimos indagaciones, investigaciones, participaciones en distintos eventos del colegio, de los cuales ya usted sabe porque ya lo habíamos hablado en este canal también. Pero Teni, entonces para avanzar un poquito más hacia el libro, ¿cómo fue entonces, después de cuánto tiempo de estudios, de trabajo, comenzó a hacer su maestría en matemáticas? Sí, hacia el año 2001 comencé los estudios de la maestría, me gradué en el 2006, fueron 5 años de trabajo, de estudio durísimo, porque realmente una maestría en matemáticas, en docencia de las matemáticas, requería mucho esfuerzo, mucho estudio, mucha dedicación, y efectivamente pues esos valores, esas capacidades siempre las tuve como estudiante, pero allí me tocó redoblar los esfuerzos porque fue mucho más difícil. Y en medio de todo tenías que trabajar, seguir dictando las clases ahí. Sí. Pero bueno, después de esa introducción, esa presentación de la persona de Teni Álvarez, ¿cómo es que después de un tiempo cambia las matemáticas por la literatura y dice, estoy motivada? ¿Cómo se motivó? ¿Cómo fue que inició el proceso de la escritura del libro? Ah, bueno, fíjese que viene un largo recorrido hasta llegar a la escritura del libro, porque los maestros tenemos mucho que escribir, muchos proyectos que formular, y siempre estamos en contacto, digamos, con la ortografía, la redacción, la composición, etc. Y yo desde la primaria
en donde siempre me colocaban mis maestras poesías para que declamara, para que cantara. Luego en el bachillerato igual, siempre estaba en obras de teatro como Platero y yo, por ejemplo, recuerdo una muy especial. Siempre participaba en declamaciones por las cuales me ganaba libros como María, como el Alférez Real. Sin embargo, ya me dediqué más de lleno a elaborar poesías, tanto en bachillerato, cuando estaba en la universidad en pregrado, realmente no me quedaba casi tiempo para eso, más sí para escuchar música vallenata, por la voz de la Víctor, el programa que el doctor Álvaro González Pimienta ponía todos los domingos música vallenata y yo escuchaba ese programa para seguir alimentando ese amor por el vallenato. Así sucesivamente fui escribiendo distintos proyectos, distintas poesías, pero para llegar a escribir este libro, por una parte tuve las bases que me dio el colegio a través de programas como Computadores para Educar, en donde había que aplicar la tecnología, como la participación a través de las TIC, ¿sí? Tecnologías de la información y de la comunicación, me invitaban a foros, a encuentros regionales, y allí también formulé poesías, elaboré poesías con respecto a las TIC. Pero eso como casi que una consecuencia de oír esos cantos vallenatos, de los juglares, de los cantos de caballería, que escucha uno y que son poemas, poesía sí. pura. Pura poesía. Justamente estoy viendo cuáles son las bases para formular un libro digital, como todas estas herramientas que recibí en el colegio, que recibí en esos foros, en esos encuentros regionales y nacionales de la TIC, me dieron elementos para formular un libro electrónico. Y la parte de las composiciones vallenatas, de la lírica del vallenato, me dieron digamos, la otra mano. Tuve esas dos manos tendidas para que yo comenzara a pensar en un libro que hablara, un libro electrónico que hablara del vallenato. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde fue que fluyó con mayor vehemencia la inspiración? Asistí. Bueno, a mí me encanta la palabra inspiración, porque Gabo decía que los escritores necesitan un grado de inspiración y 99 de transpiración. De trabajo. De trabajo, sí. Entonces, en el año 2017, que me fui para Valledupar, al Festival de la Leyenda Vallenata, con el que yo siempre había soñado, pero especialmente uno que fuera Bodas de Oro, 2017, Cuarto Rey de Reyes, ¿sí? Cuarto Rey de Reyes, creó para mí todas las condiciones para que fluyera la inspiración con respecto a este libro, ¿sí? Porque se terminó 30 de abril el Festival de la Leyenda Vallenata. El 52º. El 50 años, Bodas de Oro. Ya. Sí, se terminó ese festival y me desperté muy temprano el primero a escribir como unas 5 páginas en papel reciclado. Ahí empecé a decir, esto es un libro maravilloso, y comencé a trabajar en ese libro. Investigar mucho, leer mucho. Muchísimas indagaciones, consultas, complementaciones, entrevistas con personajes. Es un trabajo asistencia arduo. A foros, a charlas, sí. Cosas que además le iban a suministrar mucha información para poder, primero, a estructurar el libro y segundo, a escribirlo, que es una cosa más complicada todavía. Es verdad, pero el libro fue para mí desde ese 1 de mayo de 2017
una fuente de gozo en muchísimos momentos, una fuente de preocupación en otros porque no encontraba, digamos, elementos para completar las reseñas biográficas de los distintos compositores, de los distintos cantautores, de los intérpretes. Entonces es un trabajo fuerte y aun cuando el libro en físico es el que más aprecia la gente porque lo puede palpar, lo puede oler, lo puede subrayar, este libro electrónico tiene unos requerimientos muy fuertes porque Ajá. buscar enlaces en internet, en Google, bueno, en distintas redes, buscar imágenes, ¿sí? Un libro Bueno, electrónico está cargadito de imágenes, pero venga, cargadito de Betty, textos. me hace acordar usted, estamos en el año 2022 y hace 40 años sucedió un evento que fue el recibo del Premio Nobel de Literatura por parte de Gabriel García Márquez. Y ese encuentro con Pablo López, que estuvo presente en Estocolmo en la entrega de ese premio, que nos ha dado un reconocimiento mundial generoso, 46 traducciones, pues es una experiencia buena. ¿Cómo fue ese encuentro con Pablo López y esos recuerdos de la entrega del Nobel a García Márquez? Bueno, primero que todo quiero decir la importancia que tiene Gabo para el vallenato. Ajá. Porque él tomó frases, por ejemplo, de libros, ¿sí? De la canción La Diosa Coronada, él la incorporó en uno de sus libros, porque Gabo dijo que el vallenato que 100 años de soledad era un vallenato de 450 páginas, porque Gabo llevó en su comitiva a Estocolmo un grupo de vallenatos, los hermanos Zuleta, Poncho y Emiliano, llevó al cajero Pablo López, ¿sí? Entonces ellos fueron a hacer allá una representación. Ellos estaban representando a Colombia y específicamente a la región del vallenato, interpretando esas canciones. Sí, allá estaba Pablo López. Pero sí hay que recordar también que Gabo con Consuelo Araújo Noguera, que llamábamos la cacica, estuvo en el primer Foro Nacional de Cultura cuando ella fue ministra de la Cultura y su hija Consuelito también. Y entonces se acordaban del primer encuentro en Aracataca, Consuelo Araujo, tal vez Juan Gozaín y Gabriel García Márquez invitaron a una parranda vallenata. Entonces vinieron varios acordeoneros de la zona con su cajero, con su guacharaquero, su cantante, y se idearon el Festival de la Leyenda Vallenata, que inicialmente era en la Plaza Alfonso López, y después vino a donde ustedes tal vez tuvo la primera experiencia con un festival vallenato, el 50º, en el que había Rey de Reyes, que es una cosa que antes era 10 y ahora cada 5 años. Sí, por eso así suene larguito el subtítulo del libro, porque la fascinación de un festival, antología poética y musical, Cuarto Rey de Reyes 2017. En ese título está contenido mucho de lo que es el vallenato. Es antología poética y musical. Claro. Es una colección en el libro, un compendio de las distintas composiciones vallenatas que son muchas de ellas escritas en verso, son auténticas poesías, las de Leandro Díaz y las de todos los juglares. No, entonces, me hizo acordar de Leandro Díaz y una canción de Cuando Matilde camina hasta sonríe la sabana. No, eso es poesía pura. Y sin ser vallenato, también José Barros te acaba de decir: ya no cruje el maderamen en el agua, que tiene una historia interesante en la medida en que Guillermo Cubillos dicen que nació aquí en Chía, y en un libro Guillermo López dice que las fuentes son sus familias, sus herederos, y confirma que Guillermo Cubillos, el dueño de la piragua, era natural de Chía.
Pero vamos, Teni, a hacer un... Permítame terminar algo, la alusión al libro, como el libro contiene muchísimas composiciones vallenatas, por eso dice antología poética y musical. Desde la perspectiva musical contiene, entre tantas canciones vallenatas, entre tantas composiciones vallenatas que están en él incorporadas, unas las que se interpretaron durante el acto de inauguración, otras que son las que participaron en la canción inédita y otras en las que participaron los acordeoneros profesionales, de tal manera que es un enriquecimiento tremendo del vallenato tradicional, cuyos enlaces aparecen en el libro, así que usted está a un clic de escuchar cualquiera de esas composiciones que participaron en ese cuarto Rey de Reyes, en esas bodas de oro del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Recordémosle a la gente que se tocan, se interpretan en un Festival de la Leyenda Vallenata 4 ritmos que son el son, el merengue, la puya y el paseo, que es uno de los más tocados. Sí. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos con Teni Álvarez, autora del libro digital La fascinación de un festival.
A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bienvenidos a la segunda parte de Diálogos de Cultura por el Canal 8, que se emite los miércoles por el 8 a las 8 de la noche. Vamos a continuar con Tenia Álvarez y hablando de su libro Fascinación de un Festival, para que nos cuente cosas como que qué acervo va conformando con las experiencias en la asistencia a foros, a charlas. La lectura de muchos libros implica el trabajo de escribir un libro. Sí, es verdad. Normalmente la gente puede creer que un libro electrónico, un libro digital, no requiere mucha lectura, pero no es verdad, porque implica leer libros en físico, que solo existen en físico. Por ejemplo, varios de ellos usted me regaló, y yo estoy muy agradecida, porque me regaló Crónicas de Pepe Castro, me regaló Historias de Valledupar. Bueno, yo también leí El Malpensante, esa revista que fue dedicada exclusivamente al vallenato, una revista del Malpensante de marzo de ese año. También leí 100 años de vallenato de Pilar Tafur y Daniel Samper Pisano. Leí, bueno, varios libros, también Julio César Oñate, y así sucesivamente, por lo menos 10 libros concretos en físico sobre el tema y sobre reseñas biográficas, sobre historias de esos compositores, historias de esas regiones. De esos programas de radio, por ejemplo, el que va por UN los sábados, que tienen siempre una pedagogía especial sobre el compositor, el intérprete, la historia escrita. Sí, usted también me enseñó a que me conectara con Radio Nacional, que los sábados tenía un excelente programa de vallenatos con Mauricio. Mauricio hablaba casi siempre a profundidad, hacía una reseña biográfica de los compositores de las distintas canciones que él presentaba en su programa. Pero también tengo que hacer alusión a un evento que organizó la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Central. En ese evento estuvimos abordando el tema de la necesidad de salvaguardar el vallenato tradicional. Y allí conocí, por ejemplo, a Adrián Pablo Villamizar Zapata, donde me di cuenta de ese gran amor que él siente por el vallenato y de esa urgencia que él marca de salvaguardar el vallenato tradicional. En ese encuentro allá en la Universidad Sergio Arboleda, en las dos universidades nos turnábamos, un evento en esta, otro evento en la otra, y allá en ese evento un taller dirigido en el que participó
los dos, los del binomio de oro son Rafael e Ismael. Israel. Ismael Rudas. Ismael, qué bonito, presentó allá una colección como de 20 acordeones y nos fue explicando cómo existen composiciones vallenatas que no pueden ser interpretadas todas con una misma, con un mismo tipo de acordeón, sino que les hacen ajustes, les hacen algunas variaciones para adaptar cada una de esos instrumentos musicales, adaptarlos al ritmo que van a interpretar, a la melodía, al aire que van a interpretar. No es lo mismo con una acordeón diatónica, que es la que usan los vallenatos y normalmente de Hohner. No es lo mismo interpretar una puya con un acordeón que el paseo con el mismo tipo de acordeón. Entonces él nos mostraba y ponía en ejecución, ejecutaba cada uno, unos 3 o 5 acordeones, nos mostró cómo sonaban, cómo era su diferencia, y él fue uno de los grandes que publicó, que le hizo publicidad a la música vallenata. Pero hay que acordarse que el vallenato fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué compromisos adquiere el vallenato con ese honor? Pues en primer lugar, esa declaratoria de la UNESCO, ¿verdad? Esa declaratoria tenía como propósito concienciar a la gente de cómo el vallenato se había venido desnaturalizando, digo yo, desde los ritmos, de las letras, de las inspiraciones, digamos, se había venido desnaturalizando, y ellos quisieron como frenar un poco ese proceso de descomposición, digamos, entre comillas, del vallenato, y por eso sugirieron todo un grupo de colombianos que estaba comprometido con la causa, se organizaron para hacer la solicitud ante la UNESCO. Eso no es así nada más que la UNESCO, no, fue todo un proyecto. Van a declarar, sí. No, pero hay que decir cosas como que el vallenato tradicional es defendido por esos puristas que no admiten cambios como los que hizo, por ejemplo, Carlos Vives y su provincia, que resultó agregando el instrumento. No, tiene que decirle a los televidentes que son el acordeón, la caja, la guacharaca y el cantante, eso es lo básico. Pero pues Vives le agregó bajo, le puso la flauta de millo, la gaita, entre otras cosas. Maite, la gaitera esa, es una tremenda, que le dio un sonido distinto, pero eso sirvió para que se universalizara el vallenato. Sí. Entonces hay una especie de polémica entre los puristas y los que creen que hay que desarrollar el vallenato para que sea más reconocido en el mundo. Sí, justamente en este encuentro que les digo, que se llamaba Festival Francisco el Hombre, allá en la Universidad Sergio Arboleda y la Central, allá yo les expuse este pensamiento, y es que una cosa es querer conservar lo tradicional del vallenato, por eso se llama tradicional, ¿cierto? Desde esa perspectiva, hablemos de los instrumentos. Solo 3 instrumentos se establecen para interpretar los distintos aires del vallenato según esta perspectiva tradicional. ¿Cuáles son? El acordeón, como representante de Europa, ¿sí? Entonces, eso está, las 3 etnias están representadas. En primer lugar, la europea en el acordeón. La caja, que es un reducto del tambor, entonces ahí está representada el afro, sí, la afro, sí. Afrocolombianidad, pero pues se entiende que es la tradición musical
de los tambores, de la Ajá. tumbadora, que Sí. es un instrumento grande. Se redujo a la caja. Y la guacharaca como indígena, como un instrumento representante de la etnia indígena. Entonces ese es el sentido que tiene decir que el vallenato tradicional se debe circunscribir al ámbito de estos tres instrumentos. Pero, ¿cómo no reconocer en Carlos Vives todo lo que significó para el vallenato, su aporte desde esa perspectiva de su música en la cual incorporó otros instrumentos? Pero ¿sí? hay que también acordarse de Carlos Vives, muy joven, 17, 18 años, interpretó a Escalona en una serie de televisión que fue famosa y que le dio cierto renombre al vallenato con las interpretaciones de Rafael Escalona Martínez. Sí, es verdad. Entonces, ¿dónde estuvo lo que yo formulé allá en esa universidad? En primer lugar, los instrumentos, entonces ya entendemos por qué. Y en segundo lugar, la composición, la lírica del vallenato. La lírica del vallenato se fue deformando, también desde los aires lo reconoció Leandro Díaz en una composición que se llama El Bozal. Criticaba que ya estaban cantando merengue, que tampoco era el merengue tradicional, y que la letra tampoco decía nada. Ajá. Lo mismo hizo Juan Pablo Villamizar Zapata, dijo en una composición Puya pa'l Diablito, que esos de ahora no dicen nada en lo que cantan. Pero entonces estaba ahí, digamos, como los dos paradigmas. Aquí el vallenato tradicional y aquí el vallenato, digamos, desnaturalizado, deformado, pero que en este momento y desde hace rato tiene mayor acogida porque es un vallenato comercial. Entonces los instrumentos que le incorporaron, los ritmos que deformaron, digamos, entre comillas, esos han tenido acogida entre un gran público. Ajá. Esos elementos se combinan para decir, hay que esforzarnos por establecer criterios para que el vallenato se conserve el tradicional, el mayor, el vallenato mayor. Bueno, entonces yo les decía, pero ¿cómo vamos a creer que estos jóvenes o los que ahora interpretan esas modalidades, son otras modalidades de vallenato, no pueden inspirarse igual que los juglares? Ellos sí. No tienen ese entorno, no tienen ese contexto en el cual estaban inmersos los juglares que los inspiró para escribir tantas composiciones, pues es que así fueran invidentes como Leandro Díaz. La televisión, los medios de comunicación y de las nuevas vías y nuevas formas de comunicarse, los cantos de caballería que eran fuente de inspiración, salían 20, 30 cabalgaduras con sus jinetes a recorrer las sabanas de Bolívar, de Córdoba, de Sucre, para llevar el ganado, que se duraban 4 o 5 días para llegar a Cartagena o Barranquilla, a Cincelejo. Cantos de vaquería. Cantos de vaquería, entonces se inspiraban en la naturaleza, en el río, en la quebrada, en el pájaro, en la cantidad de productos que encontraban en el camino. Pero decía alguien, pero es que ahora la cosa cambió, ya no se necesitan los 40 jinetes, se necesita es una llamada de celular que diga, mándenme 20 camiones que lleven cada uno 10 cabezas de ganado y si vienen a la finca los recogen y se los llevan. O sea, ¿para qué vaqueros? Y entonces se perdió la conexión del compositor con la naturaleza, que era la mayor inspiración, y con las niñas, porque Ojos Indios, Ojos Gachos, Ojos Verdes de Alfredo Gutiérrez, que también fue un revolucionario de la música vallenata con Aníbal Velázquez en su momento, sí. Que recibieron muchas críticas, pero tocaron melodías distintas a los 4 melodías, ritmos, 4 aires, sí. Que tú dices del vallenato. Pero sí, y el libro, ¿cómo se va terminando con esa fascinación por el festival? Pues fíjese que
acaba de tocar o de referirse usted a algo muy importante del libro, y es que se hace una lista de los distintos temas de inspiración. ¿Sí? Como estamos hablando de eso, de la inspiración, a ver, los que se inspiraban en la familia, ¿sí? Poncho y Emiliano, por ejemplo, la sangre llama. Los hermanos. Sí, entonces se inspiraban en partes del cuerpo, que en el cabello, ¿quién es el cabello? En los ojos, en el cuerpo de las mujeres, en los temas distintos dedicados a las mujeres con los títulos de nombres, muchísimas composiciones. Entonces, estos compositores de antaño, digamos, se inspiraron, así no fuera en la naturaleza, como lo que estamos hablando. En la ropa que en la Escalona ropa. enamoró a la primera señora en el vestido. Sí. Ese vestido, ese que tiene flores pintadas, Dos mariposas y un pajarito. Sí, entonces es riquísimo acervo cultural que está incorporado en cada una de esas composiciones. Eso es lo que dijeron, oiga, tenemos que reclamar, que alguien nos auxilie, que alguien nos ayude a ver cómo salvaguardamos estas composiciones, este vallenato auténtico, ¿sí? Que aprovechaban cualquier circunstancia, la Sí. brasilera, porque Sí. eso dicen que fue ficción, que no es realidad, que no es histórica la cosa, pero le sirvió de inspiración una visita de una mujer linda que después se fue y él dice querer ir a buscarla al Amazonas, por ejemplo. Pero la casa en el aire, por ejemplo, Sí. para proteger a su hija de los gallinazos locales por ahí. Dice, no, yo lo que quiero es que el tipo mínimo sea aviador. Mínimo. Si quiere llegar allá. Total que hay muchas fuentes de inspiración. Muchas fuentes. Mire, realicé una indagación para hacer la introducción de los principios que contiene el libro, y en esa indagación entrevisté a muchas personas, unas muy cercanas de mi familia, otras amistades y otras gente que iba por la calle, transeúntes. Pues, ¿cómo le parece que encontré cómo toda esta gente que escucha una canción vallenata puede desatarse en su pensamiento muchísimas recordaciones, ¿sí? Entonces, las personas que entrevisté, a unos les recordaba un paseo, bueno, eso le pasó a mi esposo, un paseo que partió de Río de Oro y llegamos a Santa Marta, pero con escala en Valledupar. Eso fue muy lindo, todo lo que se recordó de ese paseo. También de una parranda vallenata en La Guajira, por ejemplo, un amigo, un biólogo, él cómo recordó a través de una composición vallenata, Mañanitas de Invierno, lo que era una parranda vallenata allá en La Guajira, ¿sí? Otros... Perdóname, Teli, pero hay que recordar que no solamente el Festival de la Leyenda Vallenata, llamamos de Francisco el Hombre, que es un festival que se realiza en Riohacha, Guajira, Sí. y otro que se llama En Villanueva. Cuna de Acordeones en Acordeones. Villanueva, Guajira. Sí. Ya estamos haciendo festivales aquí en Madrid, Cundinamarca. Y en Nopsa. Eso está bien, y en la medida en que hay reyes vallenatos cachacos. Ya el vallenato no es local de Valledupar, y a mí me parece que tiene más origen guajiro que vallenato. Sí. Porque la gota fría se desarrolla en Urubita, la gota fría, y otra canción que me fascina y que tiene mucho de romanticismo es la Luna Sanjuanera. Dile que regrese. Sí. Lindas canciones. Y otra que me encanta también es una de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, que se llama Bonita. Oye, bonita, ¿cuánto me estás mirando? Yo siento que tu vida... Bueno, sí, fíjese que una composición vallenata, para los que nos gusta el vallenato, puede desatar una serie de recordaciones, una serie de emociones, mover todo el espíritu, la mente, el corazón de la persona, ¿no? Y a los que no, es posible que si le ponen cuidado
a la letra de esa composición, también. Eso sucede con la música en general. Pero yo, como estoy hablando del libro La fascinación de un festival, pues me hago esa reflexión y de hecho la hice en el libro y a muchas personas que entrevisté les pareció que era muy pertinente poder conocer de sus sentimientos, de sus emociones, a través de colocarles, porque eso lo hice durante la pandemia. Entonces yo les preguntaba, ¿te gusta el vallenato? Si decía no, ok, chao, muchas gracias. Sí me gusta, ok, ¿cuál es la canción que más te gusta? Tal. Ah, bueno, yo te voy a poner esta. Entonces le colocaba, por ejemplo, La mujer y la primavera, ¿sí? Se la colocaba y bueno, pues un ritmo tan pegajoso y tan sabroso, pues empezaban a recordar distintas cosas, entre otras, por ejemplo, Diego Quintero Royce, sobrino de Juancho Royce, se inspiró ese muchacho para hablarme de lo que significaba para él escuchar La mujer y la primavera. Eso fue espectacular. Y así mucha gente participó. Sí, uno le da por investigar. Yo estando en Valledupar, yo conocía la cañaguatera, pero yo no sabía qué era la cañaguatera. Entonces averigué con alguien y me dijo, es que hay un barrio en Valledupar que se llama Cañaguate, y allá fue el compositor y estuvo le gustó una pelada de una tienda y entonces le hizo la canción. La habitante que le gustó de la cañaguate, la cañaguatera. Ah, qué bien, entonces uno aprende el origen de las canciones. Pero ya vamos a terminar este diálogo de cultura con Teni Álvarez y su libro La fascinación de un festival, diciendo cosas como ¿cómo recomendamos el libro? ¿Por qué hay que leer el libro Fascinación de un festival? Bueno, existen muchas razones por las cuales yo les recomiendo escuchar, ver, oír. Todos esos sentidos están involucrados en el libro. Ver las imágenes, conocer, por ejemplo, los compositores. Una cosa es escuchar la canción en radio y otra cosa es decir, ¡ay, mire, aquí está Sergio Moya Molina que compuso tal canción, que dice su canción? Porque hay la imagen, está el enlace que conduce a la canción y un fragmento de la canción. Por supuesto, termina con una reseña biográfica de ese compositor. Y pues esa parte me parece muy importante. Contiene imágenes, por ejemplo, de lo que es hacer un recorrido por Valledupar, allá en pleno festival, ir al río Guatapurí, al balneario Hurtado, ir a la Plaza Alfonso López, ir a ver los distintos monumentos históricos y culturales que adornan las calles de Bogotá, conocer quién fue la mujer que luchó por la independencia de Valledupar, ¿sí? María de la Concepción de Fernández de Castro, la Loperena. Entonces, el colegio más famoso de Valledupar, el colegio y el hospital también, sí, Loperena. Eso por una parte. Por otra parte, pues se presta para bailar porque se hace clic en el enlace de la composición. Pero hay un detalle que es en una parranda vallenata. Llega el grupo vallenato, toca y la gente para oreja, como dicen allá, oye el festival, se toma unos whiskies, generalmente Buchanan Old Parr, y mucho sancocho, mucha comida. Oh, eso es toda una parranda. Las mujeres allá y los hombres de acá, y que no se baila. Entonces aquí fue donde aprendimos a bailar vallenato. No, también se empezó a entender allá que se podía bailar. El cuento de separados las mujeres y los hombres era porque generalmente las mujeres se dedicaban a preparar el sancocho. Entonces, como era para muchos invitados, para muchos participantes, para todo el que llegara, había comida, entonces ellas preparaban el sancocho y los hombres aquí pues tomando y hablando y poniéndole cuidado a la música. Bueno, sigo hablando de otras razones por las cuales el libro es maravilloso, porque da unas imágenes inéditas. Muchas imágenes fueron tomadas de internet, pero hay otras que pertenecen a mi archivo personal y en
en el fondo de la pantalla está, por ejemplo, esa maravillosa imagen en donde se ve la Plaza Alfonso López Pumarejo, la noche del 25 de abril de 2017, cuando un conjunto típico vallenato, donde estaba Aquilino con su sombrero volteado, ahí se puede ver, y él estaba ejecutando el acordeón y sus hijos estaban tocando la guacharaca y la caja. Pero también esa noche no solo había un conjunto vallenato típico, sino también una banda papayera, y también fue delicioso poder divertirnos con esa banda papayera en otro rincón, al pie de un monumento, creado por Arenas Betancourt, y es de la Revolución en Marcha, cuando Alfonso... ¿Eso está en Hurtado? No, la Revolución en Marcha está en la Plaza Alfonso López Pumarejo. Ajá. ¿Sí? Bueno, Bueno, mi experiencia en Valledupar fue años 77, 78, 79 tal vez, y después en Villanueva con el Festival Cuna de Acordeones. Vamos a cerrar con una última recomendación, Teni, para leer el libro. ¿Cómo se ve el libro en internet? ¿A través de qué link? listo. ¿Y cuándo vamos a tener el libro impreso? Sí. Por favor. En primer lugar, para tener el libro impreso hay que hacer una diligencia muy larga realmente. Llegar hasta donde va en este momento el proceso del libro ha significado primero presentarlo inédito, sin corrección de estilo, quiere decir, inédito ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esperar 30 días hábiles para que se pronuncie esta Dirección Nacional con un certificado que caracteriza el libro, por ejemplo, en este caso, la fascinación de un festival, se le atribuyen las siguientes características. Primero, es individual, claro, soy yo la autora exclusiva. Segundo, ese libro es, digamos, de interés general. Tercero, es un libro que se dice originaria, una obra literaria originaria, o sea que yo no tuve ningún referente para construir el libro, sino que es auténtico, no es derivado de ninguno, sino que es original, con otras palabras. En el libro habrá una bibliografía y unos datos de las personas que aportaron a su leal saber y entender algo para terminar el libro. De acuerdo. Vamos terminando, Jenny. De acuerdo. Jenny, termino diciendo la otra pregunta que usted me hizo, por una parte. Sí, ¿en dónde pueden? Listo. En el blog de la Biblioteca Ocaviga, boletín número 20, el correspondiente a julio, allí está una reseña biográfica mía, y está el enlace por el cual la gente puede acceder al libro. Así que espero que lo disfruten ustedes tanto como lo he hecho yo, escribiéndolo, completándolo, arreglándolo, bueno, etcétera. Muchas gracias por habernos escuchado. A ustedes, los televidentes, les agradecemos que difundan Diálogos de Cultura por el Canal 8 los miércoles a las 8. Y esperen un especial que vamos a hacer con motivo de las fiestas patrias del 20 de julio. Vamos a ver si es posible que se emita el miércoles 20 de julio, con el ánimo de que conozcan más a Bolívar, no tanto desde el punto de vista de estrategia militar o estadista, sino como escritor. Uno lee la Carta de Jamaica o el Discurso en Angostura y se da cuenta de que hay ahí una persona que, alumna de Andrés Bello, por ejemplo, tiene una fluidez para escribir, pues en español de la época colonial, pero que nos toca mirarlo como escritor a Bolívar también. Entonces nos vemos el próximo miércoles 20 de julio para que vean ese programa especial de Bolívar Escritor. Muchas gracias por su atención. Gracias, William. A William, que muchas gracias pues claro, por su paciencia. A William Villamil, Victoria, que hacen que este programa salga lo mejor posible para que ustedes tengan
muy buena imagen y mejor sonido. Buenas noches.